Recordemos nuestro diagrama de estados y pongamos de ejemplo uno de los tantos escenarios posibles en el funcionamiento del circuito. Tenemos nuestra señal de reloj que irá actualizando nuestro contador. ¿Cómo se va a actualizar? Se incrementará en 1 si el bit de control up o ascendente está en 1. De lo contrario, va a decrementar. Esto va a suceder siempre y cuando el circuito no se encuentre bloqueado. Si esto sucede, el contador no se actualizará. Consideremos el estado de reset. En el primer flanco de subida, al estar en modo descendente y no estar bloqueado, el contador pasará a ser 3. En el siguiente flanco de subida, al no estar en ascendente y no estar bloqueado, pasará a ser 2. Ahora nosotros hemos actualizado el estado de bloqueo, colocándolo en 1. Entonces, en el siguiente pulso del reloj, al no estar en ascendente debería decrementar, pero al estar bloqueado esto no va a suceder, se va a mantener el estado. Al siguiente pulso sucede lo mismo, está en descendente pero se encuentra bloqueado, entonces el valor se mantiene. Ahora actualizamos el bit de control de bloqueo a 0, no está bloqueado, y cambiamos a ascendente. ¿Qué va a suceder en el siguiente pulso del reloj? Al estar en ascendente y no estar bloqueado, el valor se va a actualizar. En este caso de 2 pasa a 3. En el siguiente pulso del reloj tenemos el mismo caso, pero al ser solamente de 2 bits, el siguiente valor será 0. Supongamos tenemos un switch. Cuando nosotros lo soltemos o lo presionemos, va a haber un momento de inestabilidad hasta que el valor sea válido, debido a las propiedades mecánicas del dispositivo. Uno de los beneficios de los sistemas síncronos es que si esto sucede mientras no haya un pulso de reloj, no va a haber una actualización de los estados en el circuito. Ahora ya se estableció el estado, podemos ver que está en modo descendente, pero se encuentra bloqueado. Entonces el estado se mantiene. Siguiente pulso de reloj, mismo caso, se mantiene el estado. Siguiente pulso de reloj, está en modo ascendente y no está bloqueado, entonces pasa de 0 a 1. Siguiente pulso de reloj, está en modo descendente y no está bloqueado, entonces de 1 pasa a 0. Siguiente estado está en descendente, pero se encuentra bloqueado. El valor se mantiene. Siguiente estado se encuentra en ascendente, pero se está bloqueado, entonces el estado se mantiene. ¿Qué podemos concluir de esto? Si el circuito está bloqueado, entonces no es posible el conteo. Por lo tanto, la prioridad de B bloqueado es mayor que la de U, up o ascendente. Consideremos el flip-flop JK, el cual, para obtener su tabla característica, les voy a dejar el enlace al video por aquí en una etiqueta y generamos nuestra tabla de transiciones. Del lado izquierdo comenzamos con las variables de control, seguimos por el estado actual de nuestro circuito, al haber un pulso pasamos a un estado siguiente en ese circuito y finalmente qué esperamos en las entradas J y K. En la sección de control vamos a ordenar de derecha a izquierda quien tenga mayor prioridad a menor prioridad. Después, en el estado actual, del bit menos significativo al más significativo. En el estado siguiente, el mismo orden. Y finalmente, en las entradas del flip-flop JK, en el mismo orden en el que seleccionamos los estados actual y siguiente. Nuestros estados van 0, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa si no se encuentra bloqueado y no está de forma ascendente? De 0 pasa a 3, de 1 pasa a 0, de 2 pasa a 1 y de 3 pasa a 2. En el siguiente caso, ¿qué pasa si se encuentra bloqueado y no está ascendente? Entonces el estado se mantiene. Si está en 0 pasa a 0, si está en 1 se conserva en 1, si está en 2 se mantiene en 2, si está en 3 pues pasa a 3. En los siguientes es la misma mecánica. ¿Qué pasa si no está bloqueado, pero ahora está ascendente? De 0 pasa a 1, de 1 pasa a 2, de 2 pasa a 3 y de 3 pasa a 0.
Por último, si se encuentra bloqueado y está ascendente, pues el estado se conserva de 0 a 0, de 1 a 1, de 2 a 2 y de 3 a 3. Nos basamos en el estado actual y cómo vamos a pasar al siguiente. Para el bit más significativo C1 de actual a siguiente, ¿qué debemos tener a la entrada para un flip-flop JK? Si vamos de 0 a 1, J debe ser 1 y K no importa. Entonces, esos son los estados que deben de ser asignados. Si estamos en 0 y vamos a pasar a 0, ¿qué debe de haber? Para J debe haber 0 y K no importa. Y eso es lo que colocamos en nuestra tabla. Si estamos en 1 y pasamos a 0, ¿qué debe haber? J no importa, K debe estar en 1. Finalmente vamos de 1 a 1. Entonces, J no importa, K debe estar en 0. Así para cada uno de los estados. Después se hace el mismo procedimiento para el bit menos significativo C0 y JK0. Tomemos un ejemplo. Si vamos de 0 a 1, debe de haber en J 1 y en K no importa. Al finalizar todo este proceso, vamos a tener una tabla de transiciones completa. Ahora debemos generar una ecuación de transición para cada entrada en nuestro flip-flop. Consideremos el mapa de Carnot de 4 variables, 2 para los estados y 2 para control. Para generar este mapa de Carnot, el cual es un método gráfico para minimización de ecuaciones, debemos de utilizar el código Gray para garantizar que solamente hay un cambio entre cada combinación de entradas. De 0 a 1 solo hay un cambio, de 1 a 3 solo hay un cambio y de 3 a 2 solo hay un cambio. Ahora agrupamos los términos. Cada color representará cuántos términos han sido agrupados. En el caso donde los valores no son de relevancia o no importan, podemos elegirlos a nuestra conveniencia, 1 o 0. En este caso los elegimos como 1 para poder hacer una agrupación que minimice la ecuación final en las entradas del flip-flop. Consideramos las combinaciones y verificamos aquellas que tengan un cambio. Si hay un cambio entre ellas, eliminamos esa variable. Para el caso de up 0 y 1 hay un cambio, entonces up se va. B 0 0, entonces B se conserva, B o block se conserva en negación, entonces queda como B negado. Ahora consideremos los estados C1, C0. En C1 hay cambios, se va a C1 y C0 también tiene cambios, se va. Entonces, nuestra ecuación finalmente queda como B negada para el caso del flip-flop 0. Para el flip-flop 1 seguimos la misma mecánica y comenzamos a agrupar los términos. En este caso no hay cambios, entonces queda U negada, B negada. Y finalmente en C1 hay cambio, se va a C1 y se conserva C0, negado también. Para este caso tenemos que U se conserva y B también se conserva porque no hay cambios. Pero si hay un 1 se conserva en activo alto y si hay un 0 se conserva en activo bajo. Y después tenemos un cambio en C1, entonces se va a C1 y C0 se conserva en 1, entonces queda C0 activo en alto. En este caso, al hacer la resolución, ambas ecuaciones son iguales. Entonces podemos reemplazar el flip-flop JK por un flip-flop toggle. No siempre esto se da, pero al observar que derivamos los demás flip-flops a partir del JK, entonces el JK considero es el más flexible. Usando álgebra booleana podríamos reducir esta ecuación. Número 1, hacemos la factorización. Y número 2, si consideramos que A and B or not A and not B es equivalentemente igual a A o exclusiva B negado, entonces podemos reducir la ecuación a B negado o activo en bajo
AND, U o exclusiva C0 o bit menos significativo negado. Igualmente podemos hacerlo con flip-flop tipo D, pero al observarlo vemos que esta propuesta no es tan simple como el caso del flip-flop JK. Si lo vemos con el flip-flop tipo toggle, podemos observar que las ecuaciones finales son exactamente las mismas que con el flip-flop JK.